que después iban a volver. Mentira, no iban a volver nunca. El faraón no era tan tonto. Quiere decir que era una misión muy difícil, casi imposible. Y encima, Dios le va a dar una pequeña mano. ¿Saben cuál es la mano que le dio Dios? Le dijo, pero yo, cuando usted haga los milagros, yo voy a endurecer el corazón del faraón, para que no se conmueva. Encima eso. O sea, no solamente Dios le estaba dando una misión dificilísima, sino que dice que él iba a endurecer el corazón del faraón. Otro misterio bíblico. Porque está acá. La Biblia no explica por qué. La Biblia no explica por qué. Entonces uno dice, ¿por qué? Dios le da la posibilidad de hacer milagros y encima dice que Dios va a endurecer el corazón del faraón. Y así ocurre. Porque Moisés hace todos los milagros, mete la mano y la saca leprosa, después la mete de nuevo y la saca curada, y tira un palo y lo convierte en serpiente, y convierte las aguas en sangre. Todo el faraón no se conmueve. ¿Por qué creen ustedes que Dios endurece el corazón del faraón? Muy bien. Realmente ustedes prestan atención cuando miran televisión, ¿eh? Muy bien. Sí, de nada le sirve a Dios y a la providencia que el faraón se entusiasme con los milagros y el pueblo no. Porque es el pueblo el que tiene que unirse a Moisés. Entonces Dios endurece el corazón del faraón para que el pueblo se conmueva. ¿Sí? Para que el pueblo se conmueva. Y van a ver ustedes que a pesar de todos los milagros, el pueblo, sí, se une momentáneamente a Moisés, pero después están todo el tiempo dudando de él. Años y años y años dudando de él. Por eso digo que los milagros no son la solución. Los milagros se pagan. No se distraigan, por favor. ¿Entienden? Los milagros se pagan. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Bueno, a pesar de los milagros, el faraón está duro, le dice que no va a permitir de ningún modo. Entonces Dios permite el envío de 10 calamidades, las 10 plagas, famosas plagas de Egipto. Y aún así el faraón no se conmueve. Y son plagas de todo tipo, de langostas, de avispas, de moscas, de sapos, de granizo, plagas que destruyen todo Israel. Y aún así el faraón no. Y el pueblo de Israel sí, ya estaban sorprendidos con el poder de Moisés. Que si el pueblo ya estaba bien preparado. Hasta que una de las últimas calamidades fue la muerte de los primogénitos. Dios dijo, entonces van a morir todos los primogénitos de Israel, inclusive hasta el hijo del faraón. Y cuando empiezan de Egipto, ¿no? Y empiezan a morir todos los primogénitos, y aún así el faraón no se mueve, hasta que muere su propio hijo. Cuando se muere su propio hijo, así, el faraón se conmueve, y ahí se da cuenta que el poder de Moisés es el poder de un Dios muy poderoso, y teme, y entonces le permite sacar al pueblo de Israel. ¿Sí? Y ahí el pueblo de Israel momentáneamente está unido a Moisés. Quiere decir que en este segundo curso, ahora, en este curso, fíjense ustedes, hay 3 etapas, es como formación, crecimiento y perfeccionamiento. El primer curso es simbólico. El segundo curso es imagen. ¿Qué significa imagen? Es un poco más sustancial que lo simbólico. Y el tercer curso es sustancial. ¿Sí? A ver si se entiende esta parte. Dios trabaja de ese modo, va creciendo como formación, crecimiento y perfeccionamiento. Bueno, primero Dios hace las cosas de modo simbólico, después de modo en imagen y después sustancialmente. ¿Se entiende? ¿Qué es la imagen? Es un punto intermedio. Es más sustancial que lo simbólico y más simbólico que lo sustancial. ¿Se entiende? Quiere decir que el curso de Moisés es el curso imagen, lo dice la Biblia, ¿eh? La Biblia dice así literalmente. La Biblia dice literalmente que todo lo que hicieron, cuando salieron del desierto y todo esto, lo hicieron en figura o en imagen para nosotros, dice la Biblia. Para que nosotros podamos entender el simbolismo esto, la imagen esta. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué diferencia hay? Porque tiene que haber una diferencia entre lo simbólico y la imagen. Bueno, en lo simbólico, cuando Caín se une a Abel,
Ya está, se terminó el fundamento de sustancia. En la imagen no, en la imagen es un poco más difícil, un poco más difícil. Tiene que unirse y permanecer unidos. No es un segundo y nada más. Tiene que permanecer unidos desde Egipto, que representa el infierno, hasta Canaán. Que representa el cielo. Quiere decir que no es suficiente con que se unan a Moisés momentáneamente. Tienen que unirse y permanecer unidos hasta que llegan a Canaán. Quiere decir que acá estamos en el segundo curso. ¿Me están siguiendo, no? Estamos en el segundo curso. Hay una victoria temporal, una aparente victoria, porque ellos se unen a Moisés y salen de Egipto. Pero enseguida empiezan los problemas, porque después del tercer día el faraón se da cuenta que Moisés no va a volver. Entonces sale con todo el ejército a buscarlos. Se imagina que si los agarran va a haber muchísimos castigos terribles. Entonces los israelitas se asustan mucho. Y cuando llegan al borde del mar, ¿no? Cuando llegan al borde del mar, ven el mar por un lado y los israelitas y los egipcios que venían atrás y estaban acorralados. Ahí se olvidan de todos los milagros. Se olvidan de todos los milagros, empiezan a acusar a Moisés, lo quieren matar a Moisés, están furiosos contra Moisés. Dice, ¿para qué nos sacaste al desierto? ¿Para que muramos acá? ¿Para eso nos hubiéramos quedado allá? Y hubiéramos muerto de muerte natural al menos. ¿Para qué nos trajiste acá? Y ya se empiezan a poner negativos con Moisés. Pero ahí Dios hace un milagro, dice la Biblia, donde se separan las aguas y ellos pueden cruzar. Hoy en día la ciencia dice que puede explicar este tipo de milagros. Y es verdad. Un milagro, porque se puede explicar, no deja de ser milagro. De hecho, todo se puede explicar científicamente. Está bien que así sea. Cuando los planetas, la Luna y los planetas están ordenados, de cierto modo, ustedes saben que hay una gran baja de marea. La marea sufre las fluctuaciones de acuerdo a los cambios lunares, si está en cuarto creciente, cuarto menguante. La Luna influye mucho sobre las mareas. En ciertos momentos el agua puede realmente bajar mucho, ¿sí? Y se puede cruzar, está demostrado eso, se puede cruzar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no hubo ningún milagro? Sí, el milagro está que Dios nos envió ese día, ese minuto, ese segundo, ahí justo en ese momento. Ahí está el milagro. Pero como los egipcios venían 3 días más tarde, ya no pudieron cruzar, ¿sí? Y ellos escaparon. Bueno, hubo muchos milagros de ese tipo, pero también acá tenemos una enseñanza, ¿no? Cuando el milagro tiene alguna explicación, no lo tomamos como milagro. Porque si se hubieran dividido las aguas así como hacen las películas, ¿no? Con 2 paredones de agua, ellos nunca más hubieran dudado de nada. Sin embargo, dudaron, quiere decir que no fue tan así, ¿no? Pero tendrían que haber visto que igual eso es un milagro. Esto es un milagro. Este seminario es un milagro. Claro, tiene explicación, ¿no? Uno puede decir, no, es casualidad. Estamos todos reunidos por casualidad. Pero es un milagro. ¿Sí? ¿Entienden? Bueno, entonces, pero finalmente cruzan y siguen. Entonces, como Dios ve que la fe de los israelitas es muy endeble, muy débil, muy cambiante, Él decide, y inclusive Él sabe que hasta Moisés mismo puede cambiar, porque Moisés no es perfecto, nadie es perfecto, todos somos satánicos, ¿sí? Entonces Dios decide enviarles a una figura central más simbólica, que es el tabernáculo. Algo a lo que ellos puedan mantenerse unidos y que nunca va a cambiar. Y que nunca va a cambiar. ¿Sí? Entonces el tabernáculo representa al Mesías. Simbólicamente está representado a Cristo. Pero también tiene que establecerse fundamento de fe y fundamento de sustancia para recibir el tabernáculo. ¿Se entiende bien? Ahora, no se olviden, estamos en el segundo curso, ¿sí? Estamos en el segundo curso. Hay una victoria temporal. No quiere decir que terminó, ¿eh? No llegaron a Canaán todavía. Entonces, dentro de este curso empieza este otro curso. Entonces tiene que establecerse fundamento de fe y de sustancia para recibir el tabernáculo. El primer curso, el primer intento para poder recibir al Mesías simbólico.
Entonces es a través del número 40, 40 días. Acá fueron 40 años, ahora son 40 días. Entonces Dios le pide a Moisés que vaya y ayune por 40 días. Y Moisés lo hace. Quiere decir que él establece el fundamento de fe victoriosamente. Ahora falta el fundamento de sustancia. Él va al monte de Sinaí, ayuna 40 días y recibe los 10 mandamientos. En las tablas, en 2 tablas. Ahora falta el fundamento de sustancia. En el fundamento de sustancia, Israel se tiene que unir a él, o sea, tiene que estar esperándolo. Sin embargo, esto no ocurre. Cuando él baja, los israelitas, en cierto sentido, es como si lo hubieran matado, porque lo daban por muerto, dice la Biblia. Pensaron que se había muerto, listo, se olvidaron de él. Y enseguida empezaron a adoptar costumbres paganas que ellos habían visto en Egipto. Y construyeron un becerro de oro. Todos habían traído algo de oro de Egipto, porque ustedes saben que en Egipto había mucho, mucho oro, ¿no? Entonces, todos pusieron sus cosas de oro y construyeron un becerro de oro, que era un dios pagano, egipcio, y empezaron a adorarlo y a girar alrededor de él. Entonces, con esto fracasa el fundamento de sustancia para el tabernáculo y se pierden estos 40 días. Y Moisés, cuando ve esto, se enfurece, se pone furioso y hace fundir el becerro de oro, ¿no? Lo hace fundir, lo mezcla con arena y se los hace tragar, dice la Biblia, y se los tira en la cara y se los insulta y se enoja muchísimo. Bueno, entonces, como se pierde esto, dice la Biblia, Moisés tiene que volver a establecer el fundamento de fe. Entonces tiene que volver a ayunar 40 días. Después de un tiempo, él va de nuevo y vuelve a ayunar 40 días. Y esta vez sí, vuelve, bueno, él rompe las tablas, rompe los 10 mandamientos, porque el pueblo perdió el fundamento para poder recibirlos, ¿no? Había perdido el fundamento para poder recibirlos. Entonces ayuna de nuevo 40 días, recibe de nuevo los 10 mandamientos, baja, y esta vez sí, el pueblo estaba esperándolo. Entonces, aparentemente hay una visión parcial acá, y hay una visión parcial, una victoria parcial. Una victoria parcial acá y una victoria parcial acá. Pero repito, acá las victorias son parciales, hasta que no llegan a Canaán no está cumplido. Y esta victoria parcial se pierde enseguida. Esos 40 días también se pierden, fundamento de fe y de sustancia, porque el pueblo empieza a separarse de Moisés. ¿Y por qué se empiezan a separar? Por cosas increíbles. Piensen ustedes que ellos iban a dejar de ser esclavos, iban a llegar a las tierras prometidas. Sin embargo, ellos querían volver a Egipto, querían seguir siendo esclavos con tal de comer bien. Eso lo pueden leer en Números, capítulo 11. Capítulo 11, Números 11, 4 en adelante. Les va a parecer gracioso, porque suena como gracioso, pero es increíble la poca fe que tenían. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma está seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, etcétera, etcétera. O sea, fíjense ustedes, ¿no? Ellos estaban dispuestos a volver a Egipto porque se recordaban los pepinos que comían en Egipto y los melones. Entonces, estaban furiosos contra Moisés.
Querían matarlo y volver a Egipto. Dicen, nombremos a otro líder que nos lleve de nuevo a Egipto. Quiere decir que con esta falta de fe se pierden estos 40 días de nuevo. ¿Sí? Entonces, otra vez Dios tiene que establecer otros 40 días más. Entonces, Dios le da la orden a Moisés que nombre un líder de cada una de las tribus, eran 12 tribus, ¿no? Las 12 tribus de Israel. Que nombre un líder de cada tribu y que los mande a espiar a Egipto, a Canaán. Porque en realidad, si ustedes ven en el mapa hoy en día, no era lejos, no era muy lejos, ¿eh? Ellos podían haber llegado en 21 días, no era lejos. Entonces Dios le pide, fíjense también otra cosa que acá podemos entender bien y nunca se entendió antes. Dios le pide que vayan a espiar a Canaán, que hagan espionaje en Canaán. ¿Durante cuánto tiempo? 40 días. ¿Para qué Dios le pide que vayan a espiar? ¿Acaso Dios no está en todas partes? ¿Qué es lo que quería espiar Dios? Claro, están estableciendo fundamentos de fe. Dios quería ver qué fe tenían, si ellos tenían fe o no. ¿Sí? Están estableciendo el fundamento de fe. Bueno, ellos van, hacen esto, entran a Canaán y fracasan por completo. De las 12 tribus, 10 volvieron diciendo que era imposible, que no se podía invadir Canaán, que había gigantes en Canaán. Eso también es un mensaje importante que yo suelo dar a la gente. Cuando uno no tiene fe, los problemas se ven gigantes. Pero hubo 2, porque 10 estaban negativos, pero hubo 2, Josué y Caleb, que dijeron, esto es pan comido, dice la Biblia. ¿Usan esa expresión acá también? Pan comido significa fácil, fácil. Pero fíjense lo que dice Josué. Dice, con la ayuda de Dios, los dominamos enseguida. Quiere decir que Dios quería saber si ellos eran el pueblo de Israel más Dios. La respuesta es sí se puede. El pueblo de Israel menos Dios, no se puede. ¿Se entiende? Dios quería saber si ellos contaban o no con Dios, si tenían fe o no. Bueno, de los 12, 10 dijeron, no, es imposible, hay gigantes en esa tierra. Y Josué y Caleb dijeron, no, vamos a entrar sin ningún problema. Entonces, lamentablemente, la falta de fe hizo que perdieran estos 40 días. Y con esto se perdió. Se perdieron estos 40 días y se perdieron estos 40 años. O sea, acá se dividió 3 veces para ver si podía haber victoria en estos 40 años. Porque tenían que permanecer unidos. Debido a que fracasaron acá, se perdieron estos 40 años. Y ahora tienen que repetirse 40 años. Entonces dice la Biblia que Dios dice, por no haber dudado en mí, ahora en vez de 40 días van a ser 40 años, porque se había perdido esto. ¿Sí? Entonces por cada día que les mandé a espiar, van a estar 1 año. Y van a deambular 40 años en el desierto. Y además van a morir todos vuestros hijos. Y solamente los descendientes van a entrar a las tierras que yo les prometí, por no haber tenido fe en mí. Y mueren todos. La primera generación muere, entra la segunda generación. Entonces, pasan estos 40 años en el desierto de nuevo. Cuando pasan estos 40 años, Moisés comete un pequeño error, pero como consecuencia de la falta de fe de la gente. La culpa la tenía la gente, porque dice que ellos se quejaban de tener sed, y en un momento anterior, en estos 40 años, Dios le hace hacer un milagro a Moisés. Golpea una roca y sale agua de la roca y ellos beben. Entonces ahora estaba ocurriendo lo mismo, hacia el final de estos 40 años, y Dios le dice lo mismo a Moisés. Así como hiciste antes, golpea la roca que yo te mostraré y va a salir agua. Pero Moisés estaba tan cansado del pueblo que no tenía fe, que golpea la roca 2 veces
en vez de golpearla una sola vez. Y la Biblia dice que esa roca representaba a Cristo. Quiere decir que la roca sin agua representa a Adán sin vida, Adán caído, Adán sin vida espiritual. La mano de Moisés representa la mano de Dios. Cuando toca la roca y sale agua, significa que Dios restaura a Adán y lo convierte en Adán con vida, que es ¿qué? ¿Quién es Adán con vida? Cristo. Entonces la segunda vez que él golpea, simboliza golpear a Cristo. Entonces Dios le dice a Moisés que por no haber tenido fe, él no podrá entrar a Canaán. Imagínense, este hombre que tuvo 80 años sufriendo, ¿no? 120 años, pero tuvo 80 años en el desierto, por Dios. 80 años en el desierto y estaba a un paso de entrar a Canaán y Dios le dice que no va a entrar. Entonces Moisés le ruega a Dios, dice, ¿cómo no vas a dejar entrar? El sueño de mi vida, ¿cómo? Y le ruega y hasta Dios se enoja y dice, basta. Así está la Biblia. Basta, no me hables más, no quiero oír hablar nada, no vas a entrar. ¿Por qué Dios hace esto? Porque ya había un antecedente, ¿no? Acá hubo dos figuras centrales, Abraham y Isaac. Esto marcó un precedente para que cualquier error que hubiera, acá también tenía que haber dos figuras centrales. Entonces Dios le ordena a Moisés que nombre a Josué como figura central. Pero lamentablemente esto establece un precedente para que en el curso de Jesús, por falta de fe del pueblo de Israel, cualquier problema que hubiera se iba a perder. Jesús iba a tener que ir a camino de la cruz. Ya Dios está mostrando esta posibilidad muy grande. ¿Entienden? Por esa razón, tantos cristianos han pensado que Jesús vino a morir. Porque estaba todo tan, lamentablemente, tan predispuesto para que ocurriera, que lo más probable era que eso ocurriera. Por eso parece que esa era la voluntad de Dios. Por un lado parece que fuera la voluntad de Dios, bueno, Dios nos mandó para eso. Pero en realidad era porque ya había una marcada tendencia de que eso ocurriera. Entonces Dios le pide a Moisés que nombre a Josué, porque Josué fue uno de los dos espías positivos, todos los demás eran negativos. Entonces Josué finalmente terminó, fue el único que sobrevivió, Josué y Caleb, todos los demás murieron en el desierto. Los únicos que quedaron de la primera generación, el único fue Josué. Entonces, finalmente sí, el pueblo se une a Josué y entran a la tierra prometida de Canaán. ¿Sí? ¿Ven cómo se repitió? Igual que el primer curso, el segundo curso se cumple recién acá. ¿Sí? Entonces se establece el fundamento de fe, el fundamento de sustancia a nivel nacional. Ahora falta a nivel mundial. Si se logra a nivel mundial, o sea, cuando venga el Mesías, si hubiera venido Jesús, ¿no? Ahora ya no es Israel, sino que es el mundo el que tiene que unirse a Jesús. Piensen, por favor, y analicen. ¿Era la voluntad de Dios de que Lucifer matara a Adán espiritualmente? No, pero lo hizo. ¿Era la voluntad de Dios de que Caín matara a Abel? No, pero lo hizo. ¿Era la voluntad de Dios de que Saúl matara a Jacob como quería? No. Si lo hubiera hecho, no hubiera existido el pueblo de Israel, porque él es bendecido por el nombre de Israel. ¿Era la voluntad de Dios de que Israel matara a Moisés? No, si no nunca hubieran llegado a la tierra prometida de Canaán, donde después nace Jesús. ¿Es la voluntad de Dios de que el mundo mate a Jesús? No. Y debido a que esto ocurrió, se perdieron 2000 años de historia que tuvieron que volver a repetirse. Por eso hay una conferencia especial, que voy a dar mañana, que muestran que los 2000 años que pasaron desde Jesús hasta hoy son exactamente iguales, igual que esto, sí, se repite todo exactamente igual que los 2000 años antes de Jesús. ¿Por qué se repite la historia? ¿Por qué se perdieron 2000 años? ¿Porque era la voluntad de Dios? Si ya entendemos que el fundamento de sustancia es que Caín se una a Abel. Y además, la prueba más concreta es que Jesús pidió eso.
que crean en mí. Lo único que pedía Jesús, crean en mí. Si hubieran creído en él, ¿lo hubieran crucificado? Pero ya vamos a ver una conferencia especial acerca de la misión de Jesús. Pero en la próxima de la tarde vamos a ver este curso también, el tercer curso, y ahí vamos a ver también la misión de Jesús. Bueno, entonces lo que ustedes tienen que visualizar es el patrón. Fundamento de fe, fundamento de sustancia, cómo se repite, nivel familiar, nivel nacional, nivel mundial, cómo se van repitiendo, cómo se repiten las cosas y el por qué. Después, si no recuerdan los detalles, eso se lo va a dar el tiempo, ¿no? Bueno, otra incógnita grande acá es si mi voz va a durar hasta el final del seminario o no. Es probable que me quede mudo antes de terminar. Ya se nota la diferencia, ¿no? Hasta yo me oigo raro. Nunca me pasó, nunca me pasó. En décadas de dar el principio divino no me pasó nunca. Lo que pasa es que Costa Rica es muy importante, me imagino, en serio. Están todos los espíritus bajos de acá, sí, tratando de que no hable. Pasa, sí. Sí, pero por alguna razón ocurre acá. Entonces, a lo mejor Satán sabe que Costa Rica tiene un potencial muy grande. Digo yo, puede ser. En serio. A lo mejor acá en este salón está la persona que va a ser conferencista espectacular o alguien que puede llegar a cambiar mucha gente, no sé, en serio, ocurre. El mundo espiritual sabe, entonces a lo mejor no quiere, ¿no? Generalmente cuanto más difícil es algo, es porque más valioso es. Es así. Pero bueno, vamos a luchar. Entonces, hemos visto el fundamento de fe, el fundamento de sustancia a nivel individual y familiar, que tuvo victoria con Jacob, después a nivel nacional, que tuvo victoria con Moisés, y ahora la última etapa es a nivel mundial. Una vez que se logra a nivel individual, familiar, nacional, no se pierde más. ¿Sí? La humanidad no pierde más eso. Ahora falta a nivel mundial. El día que se logre a nivel mundial, se restaura la humanidad. Y tuvimos la gran oportunidad hace 2000 años. Vino este hombre y estaba en la gran oportunidad para que pudiera ser aceptado, pero ya todos sabemos que no ocurrió. Por eso Jesús, cuando comenzó su ministerio público a los 30 años, él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Él sentía que estaba cerca, que era la primera vez que existía un hombre verdadero en la tierra. Él sentía, imagínense, una persona perfecta, con todo el potencial de un ser humano, perfecto. ¿Qué puede hacer con un arcángel como Satanás? Pero lo aplasta enseguida. Jesús sentía, yo lo agarro a este demonio, lo saco todo su poder, sentía eso. Sentía claramente eso. Lamentablemente no dependía solamente de él. Si hubiera dependido de él, Jesús lo destruye en un segundo. Pero dependía de la gente, y la gente está estupidizada. Como hoy en día. La gente está estupidizada. La gente está muerta. Y aunque uno le muestre una verdad obvia, la gente está muerta. Entonces Jesús tenía esta frustración terrible, ¿no? Y Satán tenía terror de Jesús, tenía miedo, pero tenía ese escudo, era la estupidez y la ignorancia de la gente. Y por eso pudo zafar por unos años más, 2000 años más. Entonces, vamos a ver ahora la misión del Mesías, la misión de Jesús, poder entender por primera vez bien cuál era la misión del Mesías, junto con el curso de Jesús. Yo voy a dar las dos cosas juntas, ¿sí? Generalmente son dos conferencias, ¿no? La misión del Mesías y este curso como paralelo de este. Pero yo voy a dar un poco las dos cosas juntas, ¿sí? Vamos a ver cómo este curso a nivel mundial es la repetición del curso de Moisés y la repetición del curso a nivel familiar, ¿sí? Se va repitiendo el patrón. Por eso las cosas que yo dije en el curso de Moisés que vimos recién, las voy a repetir para que vean, voy a repetir un poco en el curso de Jesús para que vean qué paralelismos impresionantes se han dado. Bueno. Entonces ya lo hemos visto varias veces, pero lo voy a repetir. Dios
se quedó sin su ideal después de la caída, Satán, que como dice Isaías, dijo en su corazón, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, me asemejaré al Altísimo. O sea, él quería ponerse por encima de los hijos de Dios. Hijos falsos, familia falsa, sociedades falsas, naciones falsas, un mundo falso, infierno. Entonces Dios tuvo que comenzar a trabajar, como dije ya, con los hijos mismos de Adán y Eva, purificando un linaje. ¿Sí? ¿A través de qué? ¿Cómo se purifica? ¿Cómo se quita la naturaleza caída? A través del fundamento de fe y fundamento de sustancia. ¿Sí? Entonces, estableciendo estas condiciones donde el hombre actúa en contra de su naturaleza satánica, actúa más centrado en su conciencia, se niega a sí mismo, toma el punto de vista de Dios. ¿Sí? Por eso Jesús decía, niéguense a ustedes mismos, carguen su cruz y síganme. ¿Qué significa cargar la cruz? Tomar su responsabilidad. Tomen su responsabilidad y síganme. Entonces, a través de este fundamento, Dios fue purificando este linaje para que este hombre pueda nacer fuera del dominio satánico. Ese es el plan, el propósito de la historia. El propósito de toda la historia de la humanidad fue que pueda nacer una persona fuera del dominio satánico. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces existen dos tipos de historia, la historia central y la historia periférica. Por eso la Biblia es la historia de ese tronco, de ese linaje, es la historia de ese linaje. Había otras naciones, hay otras naciones, otros pueblos, hay mucha gente en el mundo, pero está la historia central y la historia periférica. Significa la gente que no pertenece directamente a la historia central, pero que algún día su historia individual, como todos nosotros, será conectada a la historia central. ¿Se entiende? La Biblia no está contando la historia de todo lo que acontecía en el mundo. Está contando la historia de lo que acontecía con ese linaje y con ese pueblo elegido. Después el resto de la humanidad iba a tener que conectarse con eso. Con nosotros pasa lo mismo. Hasta ahora, nuestro linaje, nuestros antepasados, pertenecían a una historia periférica. A lo mejor no eran figuras centrales en la providencia, eran figuras secundarias, todos nosotros. Pero hoy llega el día en que nuestras vidas se conectan de la periferia al punto central. Ahora ustedes están conectados con el punto central, ahora somos parte de toda esa historia, somos protagonistas ahora, ¿entienden? Si uno hace las cosas correctamente, cuando entra al mundo espiritual, vieron que a veces pasa que yo vengo y la gente quiere que le firme el libro, que le ponga alguna cosa, Elisa se ríe, y entonces la gente se quiere sacar fotos, y ¿por qué? Porque todos quieren estar un poco conectados con alguien que está en la providencia central. No es porque uno sea nada especial, está conectado con la providencia. Y uno quiere. El impulso del ser humano es querer formar parte de la parte central de la providencia de Dios, ¿no es cierto? Entonces van a ver cómo a partir de ahora, con cada uno que cumple va a pasar lo mismo, acá o en el mundo espiritual. Cuando ustedes entren al mundo espiritual, todos van a querer tocarlos y estar, porque ustedes estuvieron en el tiempo, ustedes hicieron algo por ese tiempo. Y ellos, que sus vidas no sabían ni para qué eran, tenían una historia totalmente periférica, a través de ustedes se conectan con el propósito central. Esos somos protagonistas de esta historia. Cada uno puede realmente convertirse en un personaje importante y central en la providencia. Bueno, entonces, esta persona está en la posición de Adán. Eso es lo importante. Está en la posición de Adán y está en la posición de padre verdadero. Él se iba a convertir en el padre de la humanidad. Isaías dice eso. En el Antiguo Testamento dice que cuando venga el Mesías estará en la posición de padre eterno. Padre eterno. Si Adán hubiera llegado a la perfección, él podría haber rescatado a Eva. ¿Se acuerdan? Él rescataba a Eva y la ponía acá.
Entonces, la misión de este segundo Adán es rescatar a alguien en la posición de segunda Eva, para estar en la posición de padres verdaderos de la humanidad. Originalmente, los padres verdaderos de la humanidad tendrían que haber sido Adán original y Eva. El Padre, el Hijo y la hija. El Padre, el Hijo y la hija. Esa hubiera sido la Santísima Trinidad original. Y todos nosotros como hijos de ellos. O sea, Dios, Adán y Eva tendrían que haber sido la Trinidad original para todos nosotros, a través de la cual nos unimos. Dios, como el Padre espiritual, un Dios espiritual, y Adán y Eva como un Dios sustancial, como el templo de Dios. Entonces, para nosotros eso sería Dios, hasta que llegamos a la perfección y tenemos una relación directa con Dios. Ese era el plan. Cuando esto fracasó, entonces, Dios envió al segundo Adán, pero él también tenía que rescatar a una persona en la posición de segunda Eva. Por eso están las tres bendiciones: crecer, multiplicaos y dominad. Jesús tuvo que llegar hasta la perfección. Una vez que él logró esto, podía haber rescatado a una persona, hacerla ir por algún curso, alguna cosa, pagar indemnización, sufrir lo que tuviera que hacer para purificarse. Seguramente una persona que Dios había preparado también, no cualquiera, para poder cumplir con la segunda bendición. Pero como esto no ocurrió, y Jesús fue asesinado antes de que esto ocurra, la esencia femenina de Dios, Dios tiene una parte masculina y una parte femenina. La esencia femenina de Dios quedó sin sustancia. No hubo ninguna mujer que pudiera ocupar esta posición. Entonces quedó así. Eso es el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. Es esa esencia femenina que no fue sustancializada en ninguna mujer. Por eso decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Jesús, ¿era hombre o no? ¿Sí? ¿Era hombre? ¿Completamente hombre? Sí, no hay hombre a medias ni cosa rara. Al contrario, un hombre perfecto es un hombre perfecto. ¿Sí? Un hombre perfecto tiene todo lo que un hombre tiene que tener. Y eso es natural. La tradición, por ignorancia, nos hace creer que como un santo va a desear tener una mujer. ¿Por qué no? O a partir de ahora el sexo tiene que ser siempre algo satánico. ¿Quién inventó el amor entre un hombre y una mujer? ¿Quién inventó la atracción entre lo positivo y lo negativo, entre lo masculino y lo femenino? Pero Dios nunca va a ser testigo de un hombre perfecto dándole un beso a una mujer perfecta. Nunca. Eso se lo lleva Satanás para siempre. Porque tenemos el criterio de pensar que un santo jamás puede desear a una mujer. El criterio, ¿pero qué? De la Edad Media, no sé de dónde salió, antiguo, una cosa cerrada, producto del pecado. Al contrario, lo que más Dios quiere restaurar es ver a una mujer que se abracen, que se besen, que se hagan el amor, centrados en Él, sin pecado, de lo que nadie tenga por qué avergonzarse. Al contrario, no hay cosa más linda, no hay cosa más linda en el universo. La inventó Dios. No, pero ¿cómo va a decir esa herejía? ¿Cómo Jesús va a tener ninguna atracción por nadie? Entonces no era hombre. ¿O era un hombre diferente? ¿Qué es? Eso no es. Tenemos que ser valientes. Y si uno va a ser perseguido por los fariseos, los escribas y los fanáticos y los cerrados y lo que sea, bueno, que sea perseguido. Pero la verdad es la verdad. Por eso la Biblia habla tanto de las bodas del Cordero. La Biblia habla de las bodas del Cordero. Ah, no, pero eso es simbólico. ¿Quién dijo? Entonces tomamos lo que es simbólico como si fuera literal y lo que es literal como si fuera simbólico y damos vuelta a todo. Eso es literal. Ahí la Biblia habla literalmente de las bodas del Cordero y dice que va a ocurrir. Y que nosotros como hijos vamos a estar felices el día que eso ocurra, dice el Apocalipsis. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero.
Y a su esposa se le ha permitido vestirse de lino deslumbrante de blancura, porque el lino blanco representa las acciones de los santos, dice el Apocalipsis. Habla literalmente de la esposa de Cristo. Amén. Sin miedo, esa es la verdad y eso es. Jesús era hombre, 100%. Pero lamentablemente esto no se cumplió en su época, entonces quedó así. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ningún hombre quiere relacionarse con algo simbólico, espiritual. Él quería una esposa sustancial para darle alegría a Dios. No es que él tenía una debilidad carnal ni nada por el estilo, para darle alegría a Dios. De que vea por primera vez lo que él había creado. Hombres y mujeres amándose de verdad y teniendo hijos sin pecado. Quería darle un hijo a Dios y multiplicar esto infinitamente. Cumplir con las 3 bendiciones por primera vez en la historia. Nunca se cumplió. Nunca se dijo esto antes. Nunca. 2000 años de historia jamás se dijo. ¿Qué hay de grave en no decirlo jamás? Primero que nunca hemos tenido contacto con una verdad concreta. Pero aparte lastimar el corazón de Jesús. ¿Cree que Jesús, te lo digo como ser humano, cree que Jesús se siente feliz solamente porque lo alaben? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que alguien los comprenda o que los alabe? A mí, si me gritaran 200 millones de veces en el oído, ¡aleluya, Ricardo Ayerza! ¡Aplausos! ¿Qué me importa si nadie me comprende? Yo quiero que me comprendan. ¿No? 2000 años nadie comprendió a este hombre. Lo tomamos como si fuera una cosa, así, no sé, una cosa, casi una máquina perfecta. Una máquina perfecta. Si faltan peces, los multiplico. Falta pan, lo multiplico. No tengo ningún problema, nada. Entonces, ¿qué es? Es un hombre. Nadie comprendió verdaderamente el corazón de hombre de Jesús. ¿Entienden? Entonces, vamos a ver después, en la conferencia de los paralelos históricos, que hay un periodo especial antes de la llegada de Cristo. Hay un periodo especial de 400 años, que se llama así, periodo de 400 años de preparación para la llegada del Mesías. Entonces vamos a ver ahora el curso a nivel mundial. Este curso a nivel familiar fue con Jacob, culminó con Jacob. ¿Sí? El curso a nivel nacional con Moisés. Y el curso a nivel mundial con Jesús. Por eso hay una conferencia especial, que si a tiempo la vamos a ver, que habla de los paralelos entre el curso de Jacob, Moisés y Jesús. Todas las cosas que ellos tuvieron que hacer exactamente igual, tuvieron que hacer las mismas cosas. Pero esto también es símbolo, imagen y sustancia. Entonces, el curso de Jacob fue simbólico, el curso de Moisés fue imagen y el curso de Jesús fue sustancial. Entonces vamos a ver ahora el curso de Jesús, que lamentablemente también se tuvo que extender en 3 cursos. Primer curso, segundo curso y tercer curso. Entonces, en este primer curso, ¿no?, hay que establecer un fundamento de fe y un fundamento de sustancia. Hace falta una figura central. La figura central en este primer curso fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue la figura central. Y la ofrenda y el periodo de tiempo, a través del número 40, fueron los 400 años de preparación que dije antes.
que después lo voy a explicar mejor en la conferencia de los paralelos. 400 años de preparación para que llegue el Mesías. Y además, también, la ofrenda fue la vida ascética de Juan. Juan llevó una vida ascética. Ascética significa de limpieza, de pureza, ¿no es cierto? Juan ayunaba en el desierto, comía langostas y miel silvestre, ¿sí? Tenía una vida realmente de negación a sí mismo, preparándose para la cosa más importante de su vida, que era recibir al Mesías. Él sabía desde su nacimiento que él iba a ser muy especial para poder recibir al Mesías. ¿Sí? Juan el Bautista sabía. Juan el Bautista estaba preparado por Dios, y él lo sabía desde que nació, ahora lo voy a demostrar. Preparado por Dios para ser el profeta más grande de la historia. ¿Por qué fue el profeta más grande de la historia? Porque todos los profetas anteriores tuvieron la misión de anunciar la venida del Mesías. Pero Juan era el único que iba a ser contemporáneo con el Mesías. Juan era el único que iba a vivir en la misma época que el Mesías. Por eso iba a ser el más grande de todos. Entonces, esto lo podemos ver en la Biblia, que el mismo padre de Juan el Bautista, que era Zacarías, que era el supremo sacerdote, era como el Papa para los católicos, ¿sí? Era el supremo sacerdote de Israel, Zacarías. Y Zacarías había recibido una revelación que iba a tener un hijo. Y esta revelación le dijo que cuando su hijo naciera, iba a venir con el espíritu y el poder del profeta Elías. El profeta Elías era sumamente importante también para el pueblo de Israel. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque el último libro del Antiguo Testamento, o sea, el último libro de los judíos, el último libro y el último versículo, lo último que dice su libro, es una promesa. La promesa de que antes de que venga el Cristo, antes de que venga el Señor, iba a volver el profeta Elías. El profeta Elías había muerto hacía 900 años. Había muerto hacía 900 años. Pero el libro de los israelitas, hasta hoy en día, obviamente, el libro de ellos dice que antes que venga el Mesías, iba a venir el profeta Elías. Entonces ellos leían en las Escrituras, ¿cómo va a venir el profeta Elías? ¿Cómo murió el profeta Elías? Y las Escrituras relatan que el profeta Elías, que era muy fuerte, por supuesto cumplía con su misión de preparar al pueblo de Israel para llegar al Mesías, de pronto un día fue arrebatado por un torbellino de fuego, y fue arrebatado hacia el cielo en un carro de fuego. Cosa rara, ¿no? Pero bueno, eso dice la Escritura. Entonces ellos simplemente esperaban que algún día iba a venir algo mágico, algo raro, un torbellino, un carro de fuego en el cielo, y que ahí iba a venir Elías. Y después de eso recién iba a venir el Mesías. ¿Se entiende? Entonces ellos estaban tranquilos, estaban muy tranquilos. Pero de pronto apareció Jesús diciendo que él era el Mesías. Entonces ellos trataban de probar de que Jesús no podía ser el Mesías a través de las Escrituras, como dije antes. Las Escrituras, para ellos, eran la prueba de que Jesús no podía ser el Mesías. Porque decían, está todo ahí, ¿no? Decían, ¿cómo tu maestro puede ser el Mesías? Le decían a los discípulos. Si las Escrituras dicen que primero tenía que venir Elías. Y Elías no vino. Y los discípulos de Jesús, que no conocían mucho las Escrituras, volvían a Jesús. O sea, ellos tenían fe en Jesús, pero no sabían mucho. Entonces volvían a Jesús y le preguntaban, ¿por qué los escribas dicen que primero tiene que venir Elías? Y Jesús les contestó, sí, es verdad, Elías ha de venir primero. Pero yo les declaro que Elías ya vino, y sin embargo no lo reconocieron, y lo persiguieron y se burlaron de él. Pero Elías ya vino, y ese Elías es Juan el Bautista, dijo Jesús. Jesús dijo que Juan el Bautista era Elías. ¿Qué quiso decir? Juan el Bautista era Juan el Bautista, Elías era Elías. ¿Por qué la Biblia le da el nombre a otra persona de otra que vivió en el pasado? Simplemente porque Juan el Bautista hereda la misión de Elías. Elías tenía la misión de anunciar el camino del Señor.
Y Juan el Bautista tenía la misión de anunciar el camino de Cristo. Por eso, él es como si fuera Elías. ¿Se entiende? ¿Se entiende bien hasta ahora? ¿Sí? Bueno, yo quiero mostrarles la situación del pueblo de Israel. ¿En qué situación se encontraba? ¿Por qué no aceptaron a Jesús? ¿Por qué fue rechazado Jesús? Quiero que entiendan la cabeza que tenían ellos, qué mentalidad tenían. Entonces los discípulos de Jesús que tenían fe, no se hicieron problema. Ellos creían en la respuesta de Jesús. Jesús decía, sí, es verdad lo que dicen las Escrituras. Primero va a venir Elías, pero yo les digo que Elías ya vino, es Juan el Bautista. Listo, se quedaron tranquilos. Entonces cuando ellos salían a dar testimonio de Jesús, y alguien les decía eso, le decían, ¿cómo puede ser tu maestro el Mesías si primero tiene que venir Elías? Ellos contestaban, sí, Elías ya vino, es Juan el Bautista. El conocido Juan el Bautista, era muy famoso Juan el Bautista, era muy respetado por todo el pueblo, porque era el hijo del supremo sacerdote y había habido muchos milagros en su nacimiento. La gente respetaba mucho a Juan el Bautista. Tanto lo respetaban que la gente pensaba, dice la Biblia, que Juan el Bautista era el Mesías. Miren qué paradoja, ¿no? Juan el Bautista, que no era el Mesías, tenía que convencer a la gente de que él no era el Mesías. Porque la gente creía que él era el Mesías. Entonces Juan estaba constantemente diciendo, no, ya les dije que yo no soy el Mesías. Imagínense la reputación que tenía Juan, que la gente estaba dispuesta a aceptarlo a él como el Mesías. Pero entonces van y le preguntan a Juan, ¿eres tú el profeta Elías? Y Juan contestó, no. O sea, Jesús dijo sí, y Juan dijo no. No soy. Yo no puedo con el micrófono y todo al mismo tiempo, pero voy a ver cómo hago.